La política es un tema complejo que en nuestras vidas ha sido importante, pero que no pasa por su mejor momento. Todos aquellos que pusimos en la política pasión, años de nuestra vida, lectura, quedamos hoy con una relación contradictoria con ese espacio de lo político. Un poco porque uno le sacó los ideales, otro le sacó la ideología, bueno, quedó ahí. Estamos hoy con tres analistas, militantes: Carlos Aullero, diputado y figura importante, exdiputado del Frepaso; Jorge Castro, analista político; y Jorge Bolívar. Bueno, los cuatro nos conocemos, recordábamos alguna vieja discusión de hace 15 años. Jorge Bolívar, ¿dónde ves hoy lo político ubicado? Mira, yo creo que a mí me ayudó a pensar el tema de lo político, pensar el tema del poder en una forma más integral. Yo creo que la política es parte hoy del fenómeno del poder, que es un fenómeno más global. Nosotros nos acostumbramos en la década del 60 a pensar lo político a través del Estado. Es decir, así que la máxima expresión de esa época, el marxismo, pensaba la toma del Estado como la toma del poder, no como el hecho político, sino como la toma del poder. Y lo cierto es que al avanzar la sociedad tecnológica, lo que se pudo ver es que había fenómenos de poder ya no solo en el Estado, sino en la sociedad en su conjunto. Y me parece que el problema más difícil hoy es de encontrar en las instituciones políticas cómo estas instituciones pueden captar el gran fenómeno que es la sociedad de poder. La sociedad hoy es un mecanismo espectacular de poder. Lo que antes llamábamos la sociedad civil es un mecanismo espectacular de poder, donde se producen fenómenos y donde se producen cuestiones. Y claro, lógicamente, lo que todavía llamamos política es algo que, para calificarlo elegantemente, es de una pobreza franciscana al lado de la riqueza de lo que es el fenómeno de poder de la sociedad contemporánea. Aullero, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, y a raíz de lo que decía Jorge se me ocurrió un pensamiento, ¿no?, que él le da importancia a la sociedad. En estos últimos años de la vuelta al sistema democrático, un tema que alguna vez me gustaría discutir, si había que restaurar la democracia en el 83 o había que recrearla. La generación de nosotros de antes del 83 prácticamente no vivió en democracia. Entonces muchas veces habló de restaurar la democracia y yo lo sentía como algo medio anacrónico, ¿no? ¿Restaurar qué si no la habíamos vivido nunca? Entonces se trataba de recrearla. No se hizo este intento, sino lo que se hizo es restaurar. Y se restauró con demasiados vicios anteriores. Por eso es que yo creo que ahí está la simiente de la pérdida paulatina de cierta legitimidad en la política. Pero a propósito de lo que decía Jorge, no hay duda que en estos últimos años la política ha transitado del Estado hacia el mercado. Hoy quien legitima es el mercado. Legitima las prácticas políticas, legitima la eficiencia, muchas cosas. Y el esfuerzo de hoy es no volver la política necesariamente al Estado, sino volverla a la sociedad. Y esta distinción no es menor, porque supone que la sociedad es en definitiva el actor principal, debería ser el actor principal de la vida política. Yo coincido con esto que dice Aullero, con el agregado de que la sociedad tiene más instrumentos de poder de lo que ha tenido nunca para hacerse valer en el sistema de decisiones. Un sistema de decisiones que por las características mismas de la revolución tecnológica se ha tornado mucho más complejo y en el que la posibilidad de estar presente en el sistema de decisiones la opinión pública en forma directa es mayor ahora que el que existía antes. Con el agregado de que al haberse consolidado el sistema democrático y el Estado en la Argentina, hay la posibilidad que nuestra generación en su mayor parte no tuvo de practicar realmente política más allá del enfrentamiento que lleve a la violencia o que esté la violencia implícita. Al contrario, el hecho de que la Argentina tenga una experiencia de cultura política basada en la disuasión, esto es que haya conocido a tal punto lo que significa no establecer ningún límite a la acción política y recurrir a la violencia, como se llegó a su paroxismo en la década del 70, y por otro lado tenga la experiencia también fundadora de la hiperinflación del 89, lo que hay son las condiciones dentro de la sociedad argentina de una cultura que surge de lo que puede calificarse o considerarse como una cultura de la disuasión. Se sabe lo que no hay que hacer.
Y esto lo que permite es un amplio campo de acción para inventar o experimentar lo nuevo. Y esto me parece a mí que coincide con la mejor tradición política argentina, que es la tradición que tuvo vigencia en el país hasta el año 30, que era una tradición política basada en el gusto por lo nuevo, por la experimentación, por lo distinto, por el extranjero, por el prestigio de la novedad. Cosa que se perdió después del golpe del 6 de septiembre de 1930 y en la década del 30, cuando desaparecieron los presupuestos de la inserción internacional de la Argentina, con el fraude de 13 años de fraude sistemático a partir de 1932 hasta el 43, 45. Lo que hubo fue, se perdió las bases de legitimidad de un proyecto nacional. Y ahora lo que hay es la posibilidad de recuperar esto, pero la forma de hacerlo, la única forma de hacerlo, es a través de un gran debate público. Si esto es aproximadamente cierto, lo que esto indica es que el retraso de nuestra clase política con respecto a esta realidad está simplemente pronunciando una renovación de la clase política. O sea, pasó del Estado a la sociedad el poder. La clase política quedó fuera, pero acá hay una cosa que me parece importante, como pregunta a ustedes. En la sociedad no hay mucho escepticismo y cierta cuota de desesperanza con relación a la política. Yo no digo categóricamente que pasó del Estado a la sociedad, sino que pasó a otras leyes económicas que hoy condicionan la vida política, ¿no es cierto? Para hacer una referencia a lo coyuntural, la supervivencia hoy de un ministro estuvo mucho más centrado que en la política y en la sociedad, en los apoyos de determinados factores financieros, económicos y lo demás que brindaron o retasearon apoyo, y esto condicionó la permanencia de un ministro. ¿Y eso es bueno o malo para la democracia? Malo. Es malo. Demuestra la decadencia de la dimensión política. ¿No hay que sumarle entre los respaldos que tuvo Cavallo a la opinión pública? Bueno, ahora voy a lo otro. Claro. Esto no vino en el aire, porque normalmente los factores del mercado no actúan en el aire, como hace quizás unas décadas, que eran mucho más arbitrarios, como ocurría en la época quizás de Alfonsín. Creo que ese factor de poder económico se montó en un estado de opinión pública, que era favorable, y lo que hicieron es acompañarlo, con la fuerza de la potencia de su presencia. Entonces, lo que sintetizo es esto: de la decadencia de la dimensión política se pasó al mercado, como dije yo, como legitimador. Pero lo que está abierto, y en eso coincido totalmente con Jorge Castro, es la posibilidad de la sociedad y el impacto de la tecnología audiovisual, etcétera, como elemento potenciador. A tal punto que ha pasado casi inadvertido un tema importante, que puede ser formal, que en la Constitución reformada se incluyeron 2 artículos que prevén la iniciativa popular y la consulta popular. De extrema importancia, porque acá hay un punto de extrema importancia, porque lo que está en crisis es no solo una clase política o en descrimiento de la sociedad con respecto a la clase política. Lo que está en crisis en sí es la democracia representativa como tal. Este es un tema tabú en otras circunstancias, porque la alternativa hubiera parecido una alternativa autoritaria o un golpe militar. Como afortunadamente no hay tal posibilidad, está absolutamente descartada, hay la posibilidad de plantear cuáles son las nuevas condiciones de representatividad en un mundo donde la sociedad civil ha dado un paso adelante por las nuevas tecnologías y tiene mayor capacidad de estar presente en el sistema de decisiones. Lo estamos tapando al pobre Bolívar, que habla menos. No, al contrario. Escuchando, lo que pasa es que tenemos demasiados acuerdos quizá para una mesa de debate. Pero no, yo creo que lo interesante de ver en lo que estamos conversando es que estos dos fenómenos, el fenómeno de empobrecimiento del sector político institucional, lo que Castro llama la pérdida de representatividad de los representantes, y por otro lado, digamos, el crecimiento de la sociedad, aún con el mecanismo del mercado, porque el mecanismo del mercado es un organismo técnico neutral, se va convirtiendo en un organismo técnico neutral, es decir, que favorece a uno, perjudica a otros, sin duda que no es lo ideal. En realidad, además nunca el mercado puede ser la contrapartida de lo político, porque el juego del mercado no es esencialmente político. Pero lo que yo quería mostrar es que estas dos realidades, la política y la social, comienzan a encontrar elementos de unión. A mí, por ejemplo, me parece que la externa, la elección, las elecciones abiertas del FREPASO, fue un acontecimiento político tan importante que rebalsó con mucho al FREPASO.
Y me parece que, por ejemplo, que el suceso que ha devenido en la presencia de Cavallo días pasados en el Congreso de la Nación, debatiendo la ley de correos y las denuncias que se hicieron concomitantemente, es un suceso que trasciende largamente cualquier interna del gobierno. De manera que los sucesos políticos tienen, sin duda, uno puede decir, bueno, este es un tema que favorece un partido o que favorece a un grupo interno dentro de otro partido, pero en la sociedad toman otro contexto. Y ahí me parece que es como el momento en el que estamos, y quiero rescatar de Jorge la idea de la creatividad, ¿no? Es decir, yo creo que el hombre es, y los argentinos, lo mejor de la literatura argentina está siempre pensando desde Alberti y Sarmiento en adelante en sentido de proyecto. Carlos Astrada decía que en el mito gaucho, ¿no?, que el argentino era realmente un hombre de horizontes, ¿no? Siempre estaba como planteándose horizontes. Y estamos en una sociedad que a nivel mundial se está planteando estas cuestiones, está planteando cuestiones de crisis de representatividad, de crisis política. Hay una sensación, es decir, este fenómeno de fastidio con la clase política no es un fenómeno argentino. Cualquiera que viaja o compra una revista de política internacional le parece que a veces es como un carbónico de personajes y de sucesos que son criticados en su país. De manera que estamos... Hay ambiente de fin de régimen en muchos países. Sí. ¿No? En muchos falta Rasputín nada más, y está todo. Vos, Aullero, coincidís en esto de que hay una clase política agotada y una forma de hacer política que se agotó. Tanto que yo decía antes de que estuviéramos en el programa, de que estoy convencido de que la política no se regenera a partir del discurso retórico. Nosotros, o yo, digamos que soy el que en esta mesa, junto con Julio, tendríamos un compromiso más directo con la política, podríamos estar una hora tratando de convencer al televidente de que no, que la política es buena, que es importante. No lograríamos nada. Yo decía o de que también, tu partido es el mejor. O de que mi partido es el mejor. Claro. Es decir, el que simpatiza conmigo estaría de acuerdo. Claro. Y el que no... Bueno, lo que digo es esto, que obviamente las dictaduras militares hicieron toda una pedagogía en contra de los sistemas democráticos. Pero los sistemas democráticos, y particularmente la dirigencia política, hizo muchísimo más por deteriorar la dimensión política, concretamente desde el año 83 para acá. Recordábamos las movilizaciones que había a partir del 83, el fervor político y participativo, no solamente en cuanto a nivel de afiliaciones y la voluntad de participar, uno convocaba reuniones, los actos, etcétera. ¿Por qué se deteriora esto? No solamente por el indulto, como dijo alguien, el indulto vino en el 90, y en el 90 ya había un deterioro de la dirigencia política. Pasó muchas cosas. Pasaron actos de falta de ejemplaridad, por supuesto, tuvo también el tema de la hiperinflación, la decadencia intelectual y moral en la Argentina en muchos aspectos. Y esto es atribuible en general, cuando uno reparte culpas en general corre el peligro de ser injusticias. Pero la realidad es que la única forma de recomponer la dimensión política es a través, primero, de actos de ejemplaridad diferentes, y después de algo que dijo Jorge Castro, que me parece muy importante. Hay agotamiento de régimen, hay agotamiento a mi juicio del régimen del sistema de representatividad. La democracia estuvo demasiado asociado a una especie de mandato en un momento determinado, en el momento del voto. Entrego y delego en vicariato el mandato político para que otros lo ejerzan. Entonces yo no tengo que rendir cuenta ante nadie. Lo escuchamos al presidente de la República hoy siempre decir, a mí me votó el 50% de la gente. Como eso se le dieron una impunidad durante 4 años, porque un día la gente votó. Esto no es así. No es así. Las viejas teorías nuestras de la época del 60 y el 70, que la legitimidad de origen puede perderse con el ejercicio, que se usó para golpes de Estado, no deja de tener alguna base de razonabilidad. Una fuerte legitimidad de origen puede perderse con el ejercicio. Y entonces, por ejemplo, Carlos Fuentes, pensador mexicano, decía, ¿cuánta pobreza tolera la democracia? ¿Cuánta pobreza, cuánta exclusión social puede tolerar una democracia legítima en su origen? Yo le agrego hoy, ¿cuánta corrupción puede tolerar una democracia, aunque sea absolutamente legítima de origen? Y esto que lo dije en un programa de televisión abierta, provocó el escándalo que alguien me dijo, pero no estamos hablando de una alternativa fuera del sistema democrático. Yo tampoco. Pero el hecho de que no haya alternativa, felizmente, fuera del sistema democrático, no hace que tengamos la hipocresía de callar el hecho de que una democracia sentada en una fuerte exclusión social y una fuerte corrupción del propio sistema de gobierno no haga que el sistema democrático pueda tener un cáncer o una metástasis muy profunda. Una pregunta, a mí me resulta llamativo cómo en estos años
la Renovación Peronista y la Coordinadora Radical, o sea, nuestra generación, tiene un paso fugaz por el poder y se autodestruye. Digamos, ¿esto qué expresa? Porque en el fondo nosotros cuatro estamos más expresados en esa generación que lo que vino después o estaba antes. ¿A qué se debe la tan rápida muerte de estas dos expresiones que son casi lo mismo, ¿no? Bueno, que posiblemente cada cual tendrá. Yo tengo una visión que tiene que Acá ver. podemos empezar a discrepar. Acá podemos empezar. Acá podemos empezar a acá pelearnos. podemos empezar a pelearnos. Mi impresión es que gran parte de nuestra generación, a pesar del valor humano que tuvo, de compromiso, porque realmente fue una generación que se comprometió inclusive a veces con su propia vida en la transformación de la política argentina y en los juegos políticos argentinos, creo que fue una generación que no tuvo justamente un horizonte claro de los cambios que estaban pasando en el mundo. Yo recuerdo haber escrito justamente con Jorge un librito que se llamaba Paternalismo y Mundo Nuevo, donde hicimos un esfuerzo casi sobrehumano para tratar de entender que había un cambio en esos años 60, 70, espectacular con relación a las formas de hacer política y al concepto mismo de Estado como centro de soberanía, como centro único de soberanía, porque si realmente ese era el centro único de soberanía, era lógico que todos peleáramos por él. ¿Y vos crees que ahí está la razón de la muerte de la Coordinadora y de Renovación? Claro, porque realmente la Coordinadora de Renovación tuvieron como objetivo la toma del Estado, como objetivo fundamental, en una época donde ya ese suceso era un suceso secundario. No es que no fuera importante tener acceso al Estado y a los timbres y al poder. ¿Puedo decir que lo que vos decís es que a los dos le atrapó el virus del pragmatismo? Para ponerlo en palabras mucho más sencillas. La figura Yo pública estoy de los convencido. dos era Nocible Manzano. A los dos le atrapó el virus del pragmatismo. Sí, Es decir, la yo soy seducción muy duro de- con la- esas dos la experiencias seducción porque del en las dos poder, tuve ¿no? expectativas, Claro. ¿no? A pesar de Claro. haber participado más en la segunda, más próxima a la Claro, renovación, claro. que en el gobierno de Alfonsín, de quien fui un leal opositor. Pero vi a los muchachos de la coordinadora atrapados por un pragmatismo del poder feroz, rápido. Digo, esta dupla Nocible-Manzano muestra Pero- una visión pero sin duda, clara, nítida, además ¿no? fueron paradigmáticos de mucha gente que los acompañó. La renovación peronista tuvo un techo muy bajo. Mi sueño en la alianza que en su momento hicimos con el cafierismo, allá por los 85-86, tenía un techo muy bajo, porque enseguida vieron pragmáticamente el poder y después no les importó que el liderazgo fuera de Cafiero o de Menem. Daba lo mismo, y daba lo mismo cuál fuera el proyecto. Claro. Dejemos de lado los nombres. Claro. Daba lo mismo cuál fuera el proyecto. Y ahí se treparon todos y fueron Claro, excesivamente y ahí pragmáticos. estabas proyectando una imagen ética que después era insuperable, porque Fueron más es decir, castigados ellos, claro. digamos, para poner el caso de la renovación peronista. Mucha gente de la renovación peronista tuvo un castigo social mucho más duro que aún dirigentes de siempre del menemismo. Claro, que sí, eso es cierto, ¿no? Mira, yo pienso que el inconveniente que tiene la crítica retrospectiva Sí. es que en primer lugar es que es tardía y en segundo lugar es que es relativamente fácil. Pero lo que diría es que ahí lo que hubo era la idea de que el poder estaba en un lado y que por lo tanto se podía casi asimilar a una cosa de la cual uno puede adueñarse. Y lo que Aullero llama el pragmatismo, me parece que va en ese sentido, en el sentido de entender el poder como el uso de instrumentos de poder. Y lo que significa toda una cultura sobre qué es el realismo y qué no es el realismo. Que establece que lo político es una actitud realista que básicamente consiste en el control de espacios de poder. La idea de que para qué se utiliza el poder aparece totalmente subordinada y con el tiempo se desvanece o desaparece. Lo fundamental es hacer política, es controlar el poder definido como una cosa, por lo tanto como un espacio, y luego la idea de que el poder tiene un objetivo posterior y que en realidad es un instrumento para realizar algo se va perdiendo porque lo que importa es poseerlo. Ahora, el inconveniente de esta idea es que es falsamente realista. El inconveniente del pragmatismo, del pragmatismo en la vida política es que son muy ingenuos. Esto es, hay una visión de la política que tiende a subestimar el significado de este inmenso juego
donde la opinión pública, las distintas corrientes históricas, la mundialización de la política, tienen cada vez mayor importancia. Entonces la idea de que se tiene el poder es una idea verdaderamente, extremadamente restrictiva y casi infantil. A ver, Jorge, si en este punto podemos llegar a una... tanto coincido con lo que vos decís, que siguiendo el análisis un poco más práctico que había hecho yo siento que la gente de la Renovación Peronista y antes la gente de la Coordinadora sintió, como vos bien decís, que había un espacio que ocupaba el poder y era necesario ocupar ese mismo espacio. Los fines, dejémoslo, yo soy de no juzgar las intenciones de cada uno. Pero en fines de la década del 80 y comienzo de la década del 90, con vista ya a una nueva etapa histórica, porque yo creo que estamos viviendo las vísperas de una ideología de época diferente, había un espacio y una cantidad de preguntas que responder nuevas, que era crear un nuevo espacio, no ocupar un espacio que era el del poder, sino crear un nuevo espacio. Esto es mucho más difícil, porque era salir de los paradigmas que nos habían albergado toda la vida, para generar un nuevo paradigma alternativo. Responder, por ejemplo, qué es ser progresista a fines de la década del 90 o en la década del 90, con un Estado desfinanciado, con un Estado que ya no puede ser el Estado de bienestar, con respuestas mucho más prácticas que hay que dar a problemas cada vez más complejos. En vez, varios de estos hombres de esta generación, y comprendo que me suma al facilismo de hacer una crítica sobre lo que pasó, sintieron que su responsabilidad era ocupar un poder que ya estaba dado, que era muy mediocre, muy acotado, pero hicieron todos los esfuerzos por ocuparlo. Y concluyo, el gran desafío pendiente todavía, aún pendiente ahora en el año 95, es generar un nuevo espacio que responda a una ideología nueva, una ideología de época nueva, y generar paradigmas alternativos. Aunque te confieso, Julio, que es muy difícil, te lo digo por experiencia personal y seguramente es la experiencia de muchos, salir de un espacio en donde tenés casi todo resuelto y todas las respuestas dadas, en mi caso un partido en el cual había militado 30 años, y una ideología casi cerrada que se suponía que respondía a todo, para alargarte al desierto, a construir desde las primeras hasta las últimas respuestas. Pero me parece que esto es lo que está buscando muchos argentinos, que ya no sienten emoción porque se les convoque a los viejos paradigmas o líderes de cualquier partido político, sino que están buscando un nuevo espacio que hay que construir, que es muy desafiante. Además, el nuevo espacio yo creo que tiene un signo fundamental, que es lo incierto. De manera que si el político no tiene la autenticidad de decirles, miren, yo no sé a dónde voy, es decir, ayúdenme a construir un espacio, pero no estamos seguros de que vamos a poder lograrlo. Si no hay un instante de autenticidad en esa transmisión, la creencia se pierde, porque la gente ya no cree que ningún político conduzca a ningún país a ningún lado. Esta es la pérdida de idea de destino. Smith decía que la política es el destino. Bueno, hoy la gente no cree que la política es el destino. Ahora, ¿el partido político argentino está acostumbrado a contener el debate o, por el contrario, odia el debate y trata de imponer una conducción unánime y echar a todo disidente? Y esto es en casi todos los partidos. Este hecho de la mayoría 75% y la minoría 25%, que aún el Frepaso, Nueva Fuerza, toma. ¿Esto no demuestra una idea de lo que es el debate? O sea, las fuerzas políticas argentinas no pueden tener una forma de representación proporcional. Esto implica la idea del partido instrumento de poder. Sí. Y nadie zafó de esto. No, el temor al debate es, dentro de lo político, es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. A mí me ha pasado circunstancias de gente que te dice, no, perdóname, no voy a una mesa o a un panel o a un programa con vos porque me obligás a debatir. Es decir, no quiero debatir. Es decir, la idea del temor al debate es muy fuerte, porque en el debate hay que poner sobre la mesa esto de que estamos en un mundo de futuro incierto. Es decir, nosotros, porque ese es el problema del progresismo, porque cuando vos tenías una idea de que había una sociedad, un progreso posible, cuando, sobre todo digamos en la perspectiva de lo social, que era muy fuerte, tanto en el socialismo como en el justicialismo y en la democracia cristiana, había la idea de un progreso social visible, evidente, en el desarrollismo también. Entonces, lo que teníamos que hacer era conducir al mundo a ese lugar. Ese lugar ya no existe más. El lugar del progreso no existe más, así como así. De manera que, si hay algún lugar del progreso, se construye. Esto se construye, pero se construye con las armas que tenés. Es decir, se combate la desocupación, esta desocupación, no la desocupación en abstracto. No, está bien. Lo que ocurre, pero
estamos de acuerdo, pero lo que decía Julio, en el sentido de que los partidos no debaten y lo demás, creo que esto es cierto, pero también es cierto que se ha instalado en la sociedad mucha cultura de que hay que ser eficientes, hay que hacer. El otro día en un debate aquí en este mismo canal me decían, bueno, pero nosotros hacemos cosas. Aquello de Sarmiento, las cosas hay que hacerlas mal, pero hacerlas. Entonces, frente a eso, los partidos políticos, en una etapa de baja participación política, porque convengamos que hoy en día no es que los partidos, o por lo menos en mi experiencia, no es que estemos poniendo barreras de contención a la enorme cantidad de gente que quiere participar. Sí, sino al revés. No, es al revés. Estamos al revés. convocando con mucho esfuerzo a la gente Claro. a tratar de reivindicar nosotros frente a ellos para que participen. En este momento en el cual la eficiencia, los que hacen y lo demás son exaltados, entonces parece a veces que el debate es estéril, es pérdida de tiempo. Y esto tiene que ver con otra cosa colateral, lo digo y dejo ahí. Los debates parlamentarios, por ejemplo. A la gente le ha gustado verlo, ha tenido alto rating, lo hablábamos, el último debate de Cavallo. No ha sido solamente un interés morboso por ver quién ganaba, realmente había interés, pero hay que cambiar los mecanismos. Porque si la gente tiene que estar 10 horas en debates larguísimos, entonces quizás hay que buscar otra forma en que participe la sociedad a través de formas más prácticas, más efectivas, más resolutivas. Por ejemplo, yo siento que las reuniones políticas a veces, Julio, no se sabe cuándo empieza y cuándo termina. No tienen hora de empiece, de comienzo y no tienen hora de final. Tenemos que ir a algún sistema, que en esto los europeos han avanzado bastante, ¿no? Las reuniones son acotadas en un tiempo determinado, un momento para el debate, un momento para la toma de decisión. Y esto supone variar las prácticas políticas, o sea, democratizar en serio. No solamente el Estado, que está democratizado a través de sus mecanismos, con todas las fallas, sino ayudar a democratizar la sociedad a través de mecanismos de participación. Ahora, Aullero, el hecho de que las reuniones políticas no se sabe cuándo comienzan ni cuándo terminan, que se pueda durar 10, 12 horas, lo que indica fundamentalmente, entre otras cosas, es que la clase política está formada por profesionales que se dedican a eso. Probablemente. Lo que esto implica es que en la exacta medida en que la vida política esté más protagonizada por la gente común que tiene actividades en su profesión o en su trabajo que le exigen un determinado uso del tiempo, necesariamente va a cambiar. En definitiva, lo que hay es cuando se critica al uso del tiempo por la clase política, lo que hay es una crítica a la clase política como tal, en el sentido de que la delegación, volvemos al tema que vos planteaste al principio, la idea de la delegación del ejercicio del poder en una democracia, en una clase profesional, está en quiebra en todo el mundo. Y la Argentina, como es un país intensamente moderno, por su historia, por su sociedad, por su proyección, no puede ser ajeno a este fenómeno. Yo por eso lo que diría es que me parece que la forma de hacer política que empieza a esbozarse es una forma donde hay dos conceptos que ya no están más. Uno es el concepto de programa y el otro es el concepto de planificación. No está más el concepto de planificación desde el punto de vista de la acción general del Estado y de la nación, entre otras cosas porque la revolución tecnológica ha hecho que el ciclo de transformación de los productos sea tan vertiginosamente rápido que el intento de prever o de planificar desapareció incluso antes de la caída de la Unión Soviética. No se puede planificar lo que está en pleno desarrollo y cuyo contenido lo único que se conoce es su carácter incierto. Y lo segundo es la idea de programa, en el sentido de que los partidos políticos que le proponen a la sociedad alcanzar determinados objetivos, es la sociedad la que realiza los objetivos a través crecientemente de sus instrumentos de acción, de esta sociedad potenciada, transformada en sociedad de poder que dice Bolívar. Por lo tanto, lo que diría es, me acuerdo de algo que dice Marx en la crítica del programa de Gotha, cuando dice, todo programa es reaccionario. Esto es la idea de que intentar imponerle a la sociedad la realización de determinados objetivos es una muestra de incomprensión sobre el significado de la potencialidad que tiene una sociedad que ha llegado a un grado de autoorganización y de conciencia que le permite plantearse tareas históricamente ambiciosas sin la necesidad de que una clase política profesional se las imponga o se las plantee ajena a ella misma. Un brevísimo comentario, no te quiero quitar la palabra a Jorge Bolívar, pero yo coincido con la crítica tan dura tuya a la clase política. Es más, nunca quisiera que se nombrara como clase política lo que en realidad es clase política, porque efectivamente debería ser una cosa de ciudadanos, ¿no es cierto?, del hombre común. No es solamente porque son profesionales, porque se extiende la reunión, pero también es por eso, y creo que tiene mucho que ver con eso. Yo creo que en ese sentido, desde adentro de la clase política, somos, en su conjunto, irrecuperables. Si no hacemos un esfuerzo
ciudadanizando la política, haciéndola algo cotidiano de todos los días y de toda la gente, no solamente de la clase política. No tengo claro cómo. Y en este sentido coincido que tampoco quisiera proponer un programa, porque coincido con vos, que los programas, los modelos eran de otra época. Hoy en día esto, no sé, el Goethe, o por lo menos en el Goethe se dice gris es la teoría y eternamente verde el árbol de la vida, ¿no es cierto? Y es el árbol de la vida lo que está creciendo. Y esto nosotros tenemos que empujar. Por eso quisiera a veces acudir, no a mis amigos del FREPASO, porque muchos siento que sienten como yo, sino en general a esta dirigencia política que tiene sus estereotipos, hasta su manera de hablar, su cierta forma de comportamiento, que es muy rechazada por la gente. Yo siento que si el voto a veces no fuera obligatorio, ¿qué rechazo habría a la política? Y esto es grave, porque mi lucha, y la de ustedes, es recuperar la dimensión política. Absolutamente. Esta es la ventaja que nosotros podemos discutir sin sospechar, ¿no? Absolutamente. Que lo que nosotros queremos es recuperar la dimensión política, no criticamos a la política para destruirla. Absolutamente. Acá el punto es esta es una sociedad y un mundo que reclama cada vez más la presencia de lo político. Esto es el momento consciente y deliberado de la decisión sobre las opciones posibles que aparecen en la vida. Pues el otro es mercado. El otro es mercado, el otro es leyes. Sí. Este es el momento de la conciencia, es el momento intensamente democrático. Lo que aparece es, yo te diría, una cosa que hemos hablado muchas veces con Jorge Bolívar, yo te diría que para el pensamiento crítico, una cosa providencial es la desaparición de la Unión Soviética. Es realmente una de las mejores cosas que le han pasado en su historia, porque le permite, la Unión Soviética era una realidad históricamente pobre, que no supo ni pudo responder al enorme desafío de la transformación capitalista iniciada en la década del 70, mantuvo atado en este enfrentamiento que duró más de 40 años al pensamiento crítico en términos ideológicos. Lo que aparece ahora es la posibilidad de retomar este pensamiento crítico, viendo a la realidad lo que es, a diferencia del pragmatismo, que cree que la realidad es el statu quo, ve la realidad en términos no solo de lo actual, sino también de lo virtual. Busca en la realidad lo posible, no acepta en modo alguno que haya siempre una sola respuesta para las cosas. Y este es un punto central. A la respuesta a la desaparición de la Unión Soviética, que tiene toda esta riqueza potencial que vos describís, es que alguien se apropió de esa decadencia o de esa derrota y dijo, ven, esto fracasó. La realidad sustituyó, el capitalismo sustituyó aquello. Y esto es también empobrecedor del debate. Absolutamente, pero es una idea, la idea de Fukuyama o la idea de Daniel Bell del fin de las ideologías, es una expresión puramente ideológica. La idea del fin de las ideologías, no hay cosa más ideológica que el fin de las ideologías. Henri Bergson dice: el hombre es una máquina de crear dioses. Muere una ideología, reaparecen 1000 otras, porque hace a la condición humana la necesidad de justificar su razón de ser, su vida. Así es. De modo que la forma que adquiere es permanente. Incluso lo que se trata de ver es qué es lo que está dando la sociedad y el mundo, que es un mundo cargado de sentido, riquísimo, una verdadera selva de sentido, qué es lo que ofrece en términos de las nuevas ideologías. Porque, por supuesto que aparece todo mezclado, pero hay claramente una necesidad de repensar y de encontrar un sentido a las cosas como no se manifestaba hace mucho tiempo. En definitiva, lo que aparece 5 años después de terminar el fin de la Guerra Fría es que el verdadero acontecimiento histórico no fue la caída del muro de Berlín, sino que el verdadero acontecimiento histórico es lo que está sucediendo ahora, cuando la totalidad de las estructuras políticas del mundo están en juego y están en crisis. En este nivel del debate, este debate está contenido en las fuerzas políticas, en los grandes partidos políticos argentinos. Y segunda pregunta, ¿la división actual de la fuerza política argentina representa la división de la sociedad o queda un poco desarticulada? Bueno, yo personalmente creo que los partidos políticos que fueron esenciales en la reconstrucción de la recreación de la democracia de que hablaba Carlos, en el sentido del año 83, sufrieron una rápida obsolescencia. Es decir, hoy me da la impresión que más bien son como cáscaras vacías, aunque sean muy grandes, como es el caso del Partido Peronista, que es inmenso, es gigantesco, pero salvo en 3 o 4 provincias donde tiene una actividad muy particular, cubierta justamente por esta participación real de la gente dentro de las estructuras y de hacer cosas, porque casi todas esas provincias que tienen digamos, mecanismos de participación real, donde los partidos todavía son significativos, es porque la gente participa a través de ellos en la resolución de problemas que los afectan.
Pero esto es excepción. En general, la mayoría de lo que yo observo es un vaciamiento estructural y una dificultad para enfrentar el problema de la actualización política, una gran dificultad para enfrentar lo nuevo, porque claro, lo nuevo debe dar una imagen de inseguridad tremenda. Es decir, si uno está ubicado, sobre todo los que están arriba de esta enorme estructura, están arriba de la enorme estructura y dice, pues yo llegué ahí, ahora no me la vayan a destruir, a recortar. Entonces, me parece que hay un momento donde, reitero, es de empobrecimiento en general, pero yo lo veo como un momento que en esta etapa del proceso, que sería el segundo gobierno de Menem, va a haber oportunidades muy abundantes para que estos fenómenos cambien, o por lo menos para que aparezcan formas nuevas, porque a mí me parece que las elecciones lo demuestran. Es decir, las leyes de Lema no son nada más que formas de buscar una estructura política. Claro, es decir, formas de salvar lo viejo destruyéndolo. Porque en el fondo, digamos, que haya 40 lemas en un solo partido, significa que no hay un partido. Esta es Uno de cada 4 ciudadanos en Jujuy es candidato. Claro, por eso creo que en Santa Fe por ahí está la cosa. Sí, más o menos, creo que en Formosa, en Rosario, es de una abundancia notable. Entonces, bueno, tenemos fenómenos que son nuevos en el sentido del juego de la estructura. Pero por otro lado, yo creo que es interesante también, y eso hay que verlo, digamos, yo no lo tengo totalmente claro, pero me parece que no es un tema despreciable, que es el rol histórico que han cumplido los movimientos nacionales, ¿no? Es decir, porque nosotros en realidad, la Argentina nunca fue un país... Claro, porque son movimientos, que son partidos vacíos en este momento, pero que tienen una historia de realizaciones. El radicalismo está vacío, pero atrás de él está el irigoyenismo, que incorporó a la clase media, a los hijos de los inmigrantes a la vida política del país. Pero eso no dice mucho para adelante. No, pero te indica que hubo capacidad de realización. El peronismo lo que hizo mal o bien cambió el país definitivamente. Digamos, el país del año 43 está más cerca de 1810 que del actual. Así es. Entonces, como estamos hablando de política, esto es de realidad. Claro, pero hacia el futuro, eso es lo que yo digo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos por delante la construcción de estas ideologías de época que tienen más que ver con una identidad puesta hacia adelante que con una identidad puesta en el pasado. Entonces, a la segunda pregunta que nos hacía Julio, ¿los partidos actuales responden a esta realidad? Yo digo, hay un fenómeno de transversalidad. Hay un fenómeno de este tipo de debate que circunda todos los partidos políticos. Lo digo con toda franqueza, en el partido en el cual milita, estos temas se discuten mucho. Lamentablemente, muchas veces estamos atrapados por la coyuntura cotidiana que nos exige otra serie de cosas mucho menores. Pero esto se discute y estoy seguro que en nichos o bolsones o amplias franjas del peronismo, del radicalismo, del liberalismo, también hay sectores que buscan esto. Por eso pienso, un tema que a lo mejor podríamos discutir otro día, es el tema de la transversalidad. Porque yo siento que estoy muy cerca de gente que está en el radicalismo y aún que está en el justicialismo, más cerca a veces de algunos otros compañeros con los cuales milito cotidianamente. Entonces hay una construcción política, partido, movimiento, etcétera, pendiente, con identidad y con construcción mirando hacia adelante. Pero esa además fue la característica del surgimiento de los movimientos, los grandes movimientos nacionales, porque si uno los analiza, tanto en este siglo el irigoyenismo como el peronismo, ciertamente había antes de ellos partidos más o menos establecidos que habían estado vaciados, y de pronto se producen estos grandes reagrupamientos de personalidades, de personas y de pueblos que los apoyan, ¿no? Entonces, yo no me animaría a decir de acá al 99 que las estructuras tal cual están van a seguir de la misma manera. Estamos de acuerdo. Ahora, parecería que las dos grandes fuerzas políticas en Argentina de hoy son pesimistas y optimistas. No hay razones para que haya mucha desesperanza en la gente, y esta crisis que nosotros planteamos como riqueza del pensamiento de la historia política al ciudadano común no le llega sino como temor al futuro, o a un futuro incierto, o a un futuro que ve algo decadente. Bueno, de hecho la gente se ha movido últimamente mucho por temores, ¿no? La hiperinflación, la pérdida de la estabilidad, han sido los grandes motores del último voto popular, sí, en la medida que computemos la participación popular exclusivamente como el voto. Pero nosotros vemos que fuera del voto la gente participa, se moviliza, se activa por una cantidad de otras motivaciones que muestran una realidad social bastante viva.
La Argentina puede ser muchas cosas, lo que no es aburrida. Evidentemente. ¿No? Evidentemente. Entonces, felizmente, esto se lo decía en una carta hace unos días a mi hijo que está estudiando en el exterior. Bueno, acá puede haber muchas mediocridades, muchas dificultades, pero acá no te aburrís, esto es cierto. Y en definitiva, nosotros, y muchos como nosotros, tienen una responsabilidad de hacer esto algo más vivible de lo que estamos, ¿no? Absolutamente. ¿Vos no ves pesimismo en la gente? No, me parece que esta definición que das vos de los dos grandes partidos de la Argentina es muy, muy adecuada. Porque en definitiva lo que pasa es que la división entre optimismo y pesimismo lo que exige rápidamente en la Argentina es la aclaración de que el optimismo no es ingenuo. Porque la inteligencia política del país y en general la conciencia del sentido común de los argentinos en los últimos 50 años se ha acostumbrado a moverse en una franja que va del escepticismo al cinismo. Y entonces considera que lo más grave, en definitiva, peor que la ingenuidad es el optimismo. Ahora, le falta citar a Gramsci, ya citó a Marx antes, ya está. Sí. Pero el escepticismo en el fondo es la humildad de la esperanza, ¿no? Dice alguien. Es un momento, pero lo que aparece es un poco la idea de si la Argentina cubierto un ciclo de su historia, y por lo tanto cubierto un ciclo de su historia, un ciclo extraordinariamente de grandes transformaciones y tremendos enfrentamientos, y por lo tanto lo que está en condiciones es de retomar su tradición fundadora. Una tradición fundadora donde había confianza en el futuro, apuesta a la innovación, donde, acá creo que lo comentábamos otro día, el libro de Eduardo Zimmerman, que refleja el debate que ocurrió en la Argentina en la primera década del siglo, los liberales reformistas, donde vos ves que los católicos como Alejandro Bunge, los socialistas como Enrique del Valle Barlucea, los liberales como Indalecio Gómez, Joaquín B. González, todos discuten sobre el problema social, alternativas al problema social, con una audacia y con un gusto por lo nuevo, con la necesidad de innovar, que llama la atención porque era un indicio de que este era el sentido común de la época. Después se perdió. La pregunta que es pertinente puede ser si no llegó el momento de recuperar esta visión que era la visión argentina, que era la visión que por otra parte muchos latinoamericanos veían en la Argentina, que era la visión de un país que se definía a sí mismo como un proyecto y que comenzaba a realizarlo. De cualquier manera me queda una duda con lo que dijiste vos, Jorge. Coincidiendo con la interpretación anterior tuya de la innovación, la capacidad creativa, ¿no? Hasta cierta transgresión en lo nuevo, la evocación a lo fundador es una cosa, a mí me produce reflejos defensivos. Porque quien ha invocado excesivamente lo fundador en la Argentina, en general es porque ha sentido una fuerte vocación mesiánica. Lo mencionó Menem alguna vez, lo mencionó Alfonsín, lo mencionaron gobiernos de dictaduras anteriores. Por eso digo, no es tu sentido. No, es cierto, pero me gusta más lo innovador que lo fundador. Pero en definitiva nosotros somos lo que vosotros fuiste y seremos lo que vosotros sois. Somos una continuidad en última instancia que tiene algunos cortes. Y en este momento me parece, y en eso creo que estamos coincidiendo, estamos en un punto de inflexión, de corte. Más que porque termina algo, porque hay una necesidad de búsqueda de lo nuevo. Así es, absolutamente. Pero este es un punto muy importante que hace el problema del optimismo o del pesimismo, que es la idea de la tradición de la Argentina tomada sobre la base de un dato fundador. Es una idea que niega la tradición argentina, porque la idea de que la identidad nacional está basada en una sustancia ubicada en el pasado, que se identifica con una clase, con una cultura o con una religión determinada, es una idea que no corresponde a la experiencia histórica argentina, donde se pensó el país en términos de proyecto nacional lanzado hacia el futuro, y en donde la justificación de la identidad nacional era un proyecto de nación que se convocaba a compartir a todos los hombres del mundo que quisieran habitar el suelo argentino. Entonces, en el fondo, lo que hay es retomar una concepción que no identifica la identidad nacional con una sustancia, una cosa, una clase, una etnia o una cosa nacional que estaría en el pasado y propiedad de unos pocos. Pero no somos México en el sentido. Sino que al contrario, la idea es identidad nacional, por cierto, muy fuerte, pero es una idea de una identidad nacional que se define como proyecto de nación volcado hacia el futuro, que además parte de la base que lo intensamente nacional en la Argentina es profundamente cosmopolita, por definición. Alguien definía el proyecto como un ser lanzado hacia el futuro, ¿no? Así es. Más que como algo preelaborado, que por otra parte tiene un fuerte contenido autoritario. Es algo que se le impone a la sociedad. Este es el proyecto, este es el modelo. Así es. El proyecto es un ser lanzado hacia el futuro. Así es. Es un poco una idea de
de Beatriz Arlo en el libro sobre Borges. es. La idea del Exacto. Borges, el más argentino de los escritores argentinos, en el sentido de profundamente nacional Sí. y al mismo tiempo hondamente cosmopolita. La idea de que dice Borges, todo Occidente es la patria espiritual de los argentinos y por lo tanto somos dueños de todo esto. Ahora, esto era una forma de ver las cosas en la Argentina, compartida por todos, de distintas posiciones, enfrentadas, pero era una idea confiada hacia el futuro, donde había la posibilidad de discutir sobre la forma de construir, partiendo de la base que lo nuevo verdaderamente debía ser inventado. Pero en ese momento el debate era debate. Ahora quizá de aquello que más carecemos es el debate, ¿no? Hay agresión, pero no hay discusión de ideas. Es raro encontrar. Claro, y tal vez el juego mayor, es decir, porque las naciones que han avanzado en este tipo, en esta tarea que es muy compleja, de motivar socialmente al conjunto para ponerlo en marcha en función de determinados objetivos históricos, es evidente que han avanzado porque han logrado, digamos, yo no sé si la palabra debate es la más adecuada, pero por lo menos han logrado una interrelación entre sectores de diferente opinión. Esto que Jorge marcaba de lo que fue el principio de siglo entre los católicos, los liberales, los nacionalistas, los radicales. Es decir, ellos veían realmente un país en marcha y querían darle un sentido. Yo tengo la impresión de que la Argentina actual es un país en marcha a pesar de todos sus problemas, y de lo que se trata es justamente de darle un sentido, y ese es el juego de la riqueza de las O de diferencias. descubrir el sentido. O de descubrir el sentido. Y ese es el Claro, juego. vos decís no se le da. No se le dan sin programa ni planes. Y ese es el juego, me parece, un poco de la discusión de las diferencias, en el sentido de que, por ejemplo, digamos, a mí me parece que los socialistas tienen que recrear totalmente, qué sé yo, para mí, digamos, el socialismo ha sido, dentro de los movimientos cosmopolitas, el más ambicioso, históricamente, que yo he vivido en mi siglo. Entonces, digamos, uno siempre le queda cierto respeto por las cosas grandes, ¿no? Entonces, digamos, me parece que ellos tienen que tienen exigencia de actualizarse en función de lo que creen que es su oferta verdadera, pero tienen también que canalizar el país para el cual están hablando. Y lo mismo le pasa, yo que sé, a los radicales, lo mismo le pasa a los justicialistas. Por ejemplo, las nociones de justicia social, que es un tema riquísimo para los argentinos. Eso lo marcaba el otro día muy bien Cafiero cuando él fue a la Asamblea de Desarrollo de Copenhague. Es decir, los argentinos tenemos en este tema un manejo de esta temática que nos viene de nuestra propia historia. Son 50, 60 años de historia de hablar si es así, hasta dónde, cuánto. Es decir, entonces podemos como tener algo más que los que tienen otros pueblos que tal vez no han pasado por experiencias de este tipo. Pero uniendo lo que vos decías a lo que decía, creo que ustedes dos antes, que no hay ámbitos de debate, porque un lugar excelente para empezar esto podría ser el propio Parlamento para recuperar una institución. Yo proponía en las comisiones de la Convención Constituyente de que no necesariamente en el Parlamento había que discutir una ley. Los parlamentos legiferantes han pasado de moda en la historia. En general, el Parlamento es una institución concebida en el siglo pasado para pocas leyes. Hoy se dictan leyes muy técnicas, muy complejas, que requerían otro mecanismo. Esto es otro tema. Y se trabajan además Pero en a lo comisión, mejor, claro. y a veces no del todo, por supuesto no bien. Pero ¿por qué el Parlamento no puede discutir en un momento determinado un tema? Por ejemplo, vos has mencionado el tema de Copenhague. De Copenhague han venido una cantidad de ideas con respecto al tema ecológico y lo demás. El Parlamento se reúne sin necesidad de votar nada, a debatir con mecanismos muy acotados y muy participativos un tema. Y ese tema se debate al país, ¿no? O se exhibe al país a través de la televisión. El otro día el debate fue sobre un tema, no había que votar nada. El tema era la corrupción. Claro. Bien o mal introducido, dejemos de lado la coyuntura. Se debatía un tema. La novedad está en que algunos parlamentos europeos a veces son citados para debatir un tema. En consecuencia, esto primero exige mayor elevación abstracta del legislador, lo cual es importante, porque supone un nivel superior del pensamiento. Y no debatir solamente un tema coyuntural, una comisión investigadora o una ley. A partir de lo que decía Jorge Castro, de que no estamos tan acotados a modelos y a cosas cerradas, sino abiertas. Creo que los parlamentos deberían debatir temas. Totalmente de acuerdo. Hay que, yo te diría, como realmente está consolidado el régimen político democrático y el Estado en Argentina, esto lo doy como Un dato. un dato, creo, pero yo estoy convencido de esto.
hay la posibilidad de realizar auténticas revoluciones políticas dentro del sistema. Este es el dato que me resulta asombroso comprobarlo. Pero en la historia de Estados Unidos hay muchas revoluciones políticas que se realizaron a través del voto y de la acción política. La idea de que para hacer una transformación de fondo hay que quebrar la institucionalidad no responde a la realidad histórica en esta década final del siglo y en la Argentina después de la experiencia que ha realizado. De modo que hay que actuar sin miedo de quebrar el sistema. Al contrario, hay que buscar nuevos mecanismos de acción. Vos señalabas, por ejemplo, el hecho de que por algún motivo, pero tenemos una constitución que prevé mecanismos de democracia directa y semidirecta. Sí. El asunto es utilizarlos. Pero además utilizarlos no por el gusto de molestar a la gente, sino porque en lo que está, esto responde a una realidad profundamente característica de estos años, que es el hecho de que la sociedad civil se ha transformado en sociedad de poder, ha dado un paso adelante, está más informada, tiene una presencia y una posibilidad está informada en tiempo real de los acontecimientos, y tiene posibilidad de estar presente en la decisión de una forma que nunca antes estuvo. De modo que la consulta a la sociedad civil o a la sociedad de poder es un requisito de la funcionalidad política. Fíjate, es lo que está ocurriendo en todas partes del mundo. Quedó muy pobre en la Constitución igual, pero algo es algo, ¿no? Se puede empezar por ahí. Bueno, se nos acabó el tiempo. Personalmente a Jorge Bolívar, Jorge Castro y Carlos Aullero les agradezco el debate, del cual no tengo ninguna posibilidad de hacer una síntesis. Creo que en lo concreto asumimos los cuatro el difícil momento que pasa la política, los partidos y los políticos en nuestro país, pero no lo asumimos como un elemento de decadencia, sino como un momento de cambio y de transformación, que es un desafío, y bueno, que la sociedad y los sectores políticos que tengan vitalidad van a ser capaces de superar. Gracias.